tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Un jueves más, ya aquí en Madrid con calorcito, ya huele a verano, apetece, ¿verdad? Apetece ese calorcito, estupendo. Todavía de día, terracitas, pero hoy tenemos a un invitado especial que supera con creces, la posible tentación de estar en una terracita tomándote algo a esta hora, que también con este calorcito apetece. Pero el invitado que tenemos ya sabéis que es un invitado muy especial para mí porque es mi maestro de meditación y el maestro Zopa. Y siempre es un placer y lo más importante, siempre se aprende con esta persona. Siempre estamos aprendiendo cosas nuevas y ampliando nuestra mente. Así que vamos a tenerle y nos va a hablar sobre los diferentes tipos de meditación, diferentes tipos que cada tipo, qué es lo que hace, qué diferencias hay entre las diferentes meditaciones y terminaremos, que esa es la idea, también con una meditación, como suele terminar siempre el maestro Zopa, una pequeña meditación para irnos todos a la cama tranquilos, enfocados, con buena atención, porque ya sabéis que es muy importante dormir, acostarnos y cerrar los ojos y que los últimos pensamientos que tengamos antes de quedarnos dormidos sean positivos para que tengamos unos sueños estupendos. Y ya sabéis, cualquier tipo de pregunta que queráis hacerle al maestro Zopa, ahora cuando venga, por favor en mayúsculas para yo leerlas y se las voy pasando. Mira, aquí está ya, que he visto que acaba de entrar el maestro Zopa. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lleváis esa meditación? Pues es importante. Si estás por Madrid y quieres probar un retiro de meditación vipassana con el maestro Zopa, pues aquí en Madrid, en las afueras, del 15 al 22 de julio, organizamos un Zopa en su página web, zopa.es, también en su perfil de Instagram. Ahí tenéis el acceso a todo el calendario de todos los retiros que hace durante el año en toda España. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Zopa. Hola David, a ver si puedo dar un poco más de volumen aquí, ¿eh? A ver, ahora, Ajá, ahora sí. muy Aquí. bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, David, bien. Recién llegado de San Sebastián. Madre mía, vaya tutes que te pegas. Bueno, Bueno, se hace como cuando haces lo que te gusta no hay ningún problema. correcto, es verdad. Como dice el refrán, no sarna con gusto no pica, como dice. Allá arriba nos dijeron, bueno, ahora te tomas vacaciones ahora. Dijo, pero bueno, yo estoy de vacaciones siempre. Bueno, Oye, es verdad que tu cuerpo, mira que ya te conozco hace ya prácticamente 9 años y oye, ¿cómo llevas el cuerpo después de tantos retiros? Porque, ojo, que tú encadenas uno con otro y son horas y horas al día de estar sentado en tu posición y ¿cómo reacciona tu cuerpo? ¿Qué tal está? bien, bien, bien. Porque primero, desde el punto de vista de la alimentación, me cuido, ¿sí? Hago también deporte y llevo mucho tiempo ya sentado. En la meditación te da esa flexibilidad física y mental y no te cansas. No, el cuerpo ya es otra historia. Sí, eso es. A ver, y el Pompi, porque yo sufro, al final casi lo que más agujetas tengo es en el culo Bueno, del cojín. bueno, a mí también me duele un poco. A mí también me duele, hombre. Es que, es que al final el cojín parece que está blandito, pero el miraguano está durito al final. Sí, Y sí, sí. madre mía, tú la cantidad de horas y horas, días y días y días al año que estás en ese cojín, madre mía, qué increíble.
Pues cuéntanos, porque hoy hablando del tema, ¿no? Tú decías, mira, pues vamos a explicar las diferencias, un poco los diferentes tipos de meditaciones, ¿no? Y qué efectos y qué es lo que se quiere conseguir con cada tipo de meditación, ¿verdad? Pues sí, un poco para aclarar un poco las diferentes técnicas de meditación. En primer lugar, pues aclarar lo que es la meditación, sí. Porque la meditación hoy está a la orden del día. Hoy hay mucha gente meditando y mucha gente enseñando a meditar. Pero yo creo que a veces no se sabe bien lo que es la meditación y para qué es la meditación, sí. Eh, Está muy extendido ahora todo el tema desde que John Kabat-Zinn pues sacó lo del mindfulness y todo, pues cómo se ayuda a en tantísimos niveles, solo prestar atención o desarrollar mindfulness como lo enseñé. Pero lo que es la meditación, mindfulness no es la meditación. Mindfulness es una técnica que ayuda en un sentido determinado. Está apoyada, obviamente, en los fundamentos principales de los textos de los grandes maestros, porque al final de cuentas, John Kabat-Zinn lo saca de ahí, donde él aprendió, ¿sí? Pero es, digamos, una mínima parte, ¿no? Porque mindfulness, que es atención, desarrollar la atención de esa forma determinada, es simplemente, es una parte mínima, ¿no? La meditación, cuando hablamos de meditación, estamos hablando de la mente, ¿sí? Meditación en tibetano es gom, que significa familiarizarse con. ¿Familiarizarse con qué? Pues con los estados de nuestra mente, ¿sí? Sí, no solamente es estar atento al momento presente, sin elementos de juicio. Todos sabemos que todo esto ha traído muchos beneficios, pero en la meditación es para algo más, ¿sí? Cuando hablamos de meditación ya hablamos de algo más. Pero empezamos por ahí. Vamos a aprender antes de empezar a meditar. Vamos a empezar a aprender a usar, a enfocar, a refinar nuestra atención con el fin de conseguir alcanzar una mente estable y clara. Eso nos hace falta. ¿Por qué? Porque no tenemos una mente estable. Eso se puede comprobar cuando empezamos a meditar, que no tenemos una mente estable ni clara. Es decir, que tampoco comprende las cosas como tenía que comprenderlas. ¿Sí? Eh, y entonces, cuando hablamos de meditación, tenemos que empezar a hablar de técnica. Entonces, primero empezamos a aprender a usar, enfocar, refinar la atención con la práctica de Anapanasati, atención a la respiración, ¿sí? Y para poder luego ir a entrar ya en lo que es la meditación. Cuando hablamos de meditación, hablamos de la calma mental, de shamatha. ¿Sí? Hay muchos tipos de meditaciones, muchísimos tipos y técnicas de meditaciones, pero todos van a estar englobados fundamentalmente en dos digamos, cestos, ¿no? O es meditación unipuntual o es meditación de analítica o de reflexiva o contemplativa, ¿sí? Zopa, una pregunta, perdóname, que eso es una duda que siempre tengo en los retiros y al final nunca te lo pregunto. Anapanasati es atención a la respiración, pero Anapana, sí. anapana, ¿sí? Anapana es respiración. Sati es atención. Pero ese sati es una atención muy especial la que vamos a conseguir ahí, ¿de acuerdo? Eso es. Y samatha, entonces es calma mental. Y Samatha. el samadhi es. ¿Qué diferencia hay entre samatha, samadhi, Ok, anapanasati, esas tres palabras? ok. Lo que es el Anapanasati es la técnica básica, ¿sí? Vamos a utilizar esa técnica para desarrollar, a empezar a usar, desarrollar nuestra atención, ¿sí? A usar, enfocar la atención. Pero eso es preparatorio para la práctica de shamatha, que shamatha es calma mental. Ya entramos en otros niveles ya, ¿sí? Ok. Primero aprendemos a calmar, ¿sí? Que es importante. Tenemos que aprender a calmar, a relajar el cuerpo y la mente sin perder la claridad mental. Y luego es cuando desde ahí iremos a conseguir la estabilidad mental y la claridad mental.
que eso lo conseguiremos con el desarrollo de shamatha, con los distintos niveles de los 9 niveles de la calma mental, ¿sí? Pero primero hay que aprender a usar, enfocar y refinar la atención para conseguir estabilizar y tener un poco claro la mente, que se tranquilice todo. Y aprender a relajar, desde ahí, a relajar el cuerpo y la mente. Eso es importantísimo. La meditación no es solamente para relajarse. Nos vamos a relajar, va a venir mucha relajación, pero no es para relajarse. Porque si una buena técnica de relajación, entonces te quedas dormido. Es decir, si es una buena técnica de relajación, se hunde la mente y te quedas tranquilo, te quedas dormido. Aquí no. Aquí vamos a aprender, se aprende a relajar el cuerpo y la mente sin perder la claridad mental. Y luego, con esa relajación y esa relajación de cuerpo y mente, iremos a conseguir la estabilidad y la claridad. Primero iremos a conseguir la estabilidad y después la claridad de la mente. Todo eso lo vamos a conseguir con la práctica de la calma mental o shamatha, ¿sí? Ya digo que shamatha significa permanecer junto a, ¿de acuerdo? Tibetano es shine, permanecer apaciblemente, ¿sí? Junto al objeto meditativo que tengas en ese momento, ¿no? Porque ahí se pueden utilizar distintos objetos meditativos. Claro, ya lo entiendo. Anapanasati es el objeto meditativo, la respiración. Sin embargo, siempre la respiración. Claro, claro. En shamatha podemos coger otro objeto para enfocarnos, para poner la atención, y para calmar la mente. Como en Mindfulness yo puedo tomar un objeto meditativo para eso, pero tiene un sentido muy especial el tomar la respiración como objeto meditativo. En primer lugar, la respiración, ¿de acuerdo?, nos conecta con nuestra mente, ¿sí? O sea, nosotros no queremos solo relajarnos, solo, digamos, conseguir beneficios terapéuticos. No. Nosotros queremos conseguir realmente conocer nuestra mente, porque si no conocemos nuestra mente, no sabremos nunca lo que está pasando dentro y nunca sabremos por qué nuestras emociones nos arrastran, por qué pensamos más de la cuenta, por qué reaccionamos de una forma desequilibrada frente a determinadas acciones cuando nos enfrentamos a la vida, y no conoceremos absolutamente nada. Ese es el camino de la meditación. La meditación te ayuda a entrar dentro para poder poco a poco ir observando la mente. Si no conocemos cómo es ni cómo funciona nuestra mente, no comprenderemos nunca cómo es posible que se puede desarrollar. Nunca comprenderemos que la atención es un factor mental que podemos desarrollar exponencialmente. No comprenderemos nunca que de ahí surja también la introspección o vigilancia mental, que es un aspecto de la sabiduría. Y no comprenderemos que de ahí, practicándolo, surgirá una gran concentración. Y eso trae muchas consecuencias buenas, tanto a nivel físico como psicológico, ¿de acuerdo? Y de ahí ya después estamos haciendo, con esta práctica, un instrumento poderoso de nuestra mente, muy poderoso. Estamos reuniendo todas las partes fraccionadas de nuestra mente. Y eso implica que no tenemos toda la energía aquí en un momento determinado para poder utilizarla bien. Entonces, con esa práctica, a través de desarrollar, apoyándonos en la atención, y vamos adquiriendo más concentración, y esa concentración, ¿qué es lo que significa? Pues esa concentración, cuanto más tenga, significa que las distracciones o la hiperactividad de mi mente, pues habrá disminuido. También, si voy adquiriendo poco a poco, con la técnica correcta, en más claridad mental, significa que habré ido eliminando el hundimiento mental, la laxitud, ¿sí? Y sabré hacerlo. No solamente en meditación sabré corregir este tema, sino que en mi vida cotidiana habré aprendido que actividades superfluas empleamos mucho tiempo y que luego esa energía la vemos como ahí no está. Que eso es lo que pasa en la vida cotidiana. Nosotros normalmente en la vida cotidiana tenemos esa polaridad, ¿no? O tenemos mucha hiperactividad mental, o en el tema emocional tenemos esos picos de emociones fuertes y en otro momento llegamos
a hundirnos, ¿sí? La mente se hunde en la tristeza, en la ansiedad, en todo esto, y no sabemos por qué. Entonces, con la meditación podemos corregir eso, pero no solamente corregirlo de una forma efectiva a través de estas técnicas, sino que podemos comprender el por qué ocurre eso. Nos podremos acercar a cómo funciona nuestra mente, a qué estados mentales, a qué procesos mentales nosotros son los que, con los que nos familiarizamos, qué estados mentales dejamos ahí. Podemos comprender que hay estados mentales que nos hacen sufrir, qué estados mentales nos roban la paz y qué estados mentales ahí dentro son los que nos traen felicidad, nos traen tranquilidad, nos traen satisfacción. Son muchos beneficios que a través de y ese es el fundamento de la meditación. El fundamento de la meditación no es solo para relajarse. Yo necesito un cuerpo y una mente relajados para meditar, pero ahora sabré. ¿Cómo puedo distinguir o podemos distinguir los distintos tipos de meditación? Que ya digo que hay un gran abanico en esto. Pero ¿cómo puedo distinguir los distintos tipos de meditación y para qué son? Porque hay un poco de confusión también con esto, ¿no? Muy bien. Cuando hablamos de shamatha o de calma mental, estamos hablando de que lo que queremos desarrollar en nuestra mente, el aspecto de nuestra mente que queremos desarrollar es la atención. Porque tenemos una atención muy pobre. Y la atención, y si tenemos una atención muy pobre, esa es la raíz de las perturbaciones mentales, de las emociones destructivas, de las emociones aflictivas. Ahí está. Y es debido a que tenemos una atención muy pobre. Si desarrollamos, esto ya lo decía William James, el padre de la psicología americana, que le daba una importancia capital al desarrollo de la atención, que es un factor mental que ya tenemos y que podemos desarrollar exponencialmente. Esa es una de las cualidades que tiene la práctica de shamatha, que vamos a desarrollar ahí exponencialmente, de una forma formal, ¿sí? Con una técnica precisa, desarrollar más y más la atención, como consecuencia la introspección o la vigilancia mental, que veremos la diferencia que hay entre la atención, la vigilancia mental o introspección, la concentración, porque serán aspectos que después estarán presentes en cada uno de los momentos de nuestra vida, tan importantes. Y cómo es, depende de cómo la mente se acerque al objeto, vamos a poder distinguir al objeto meditativo. Vamos a poder distinguir, esto es una meditación de calma mental, es decir, unipuntual, meditación unipuntual, es decir, la mente la vamos a colocar en un punto y ese punto puede ser la respiración, ese punto puede ser la observación de nuestros pensamientos, los procesos mentales. Dentro de la respiración podemos tomar la respiración abdominal, la respiración nasal, en fin, distintas. Y cada una tiene su función, ¿no? Yo llevo la atención a la respiración abdominal para practicar calma mental. Lo que ahí me va a ayudar es ganar estabilidad. Cuando yo la suba a la respiración nasal, me va a ayudar, porque ya es una zona más pequeña, me va a ayudar a tener más claridad mental, ¿sí? Todo tiene su sentido, son técnicas precisas, ¿sí? Y luego, por supuesto, dentro de la meditación hay que hacer correctamente todo lo que hay que hacer para corregir todos los errores, para poder avanzar. No basta con ponerse ahí después en una posición del cuerpo, sino que después vendrá la posición de la mente, ahí donde está el maestro que te va a indicar en cada momento qué es lo que tienes que hacer con tu mente para que todas las cualidades estas se puedan ir desarrollando correctamente y los errores de la meditación se puedan ir eliminando, ¿sí? Esto en cuanto a esta técnica. Sabemos que, por ejemplo, la meditación Zen tiene su propia técnica, ¿sí? Para conseguir sus objetivos, que al final es el mismo de la meditación Zen, la meditación indotibetana, como el shamatha o el vipassana. Todo va a ir al final para conseguir un punto. Y ese punto es reconocer la naturaleza de nuestra mente. Ese es el fin, ¿eh? Reconocer la naturaleza de nuestra mente. Para ello, tenemos que antes, digamos, limpiar el espejo de nuestra mente, ¿sí? Limpiarlo.
para que la propia mente vaya comprendiendo, ¿sí? Vaya aprendiendo, ¿sí? Se vaya dando cuenta de los errores, se vaya dando cuenta de que es nuestra propia mente engañada la que nos tiene metidos muchas veces en muchísimos conflictos, ¿sí? Eso es. Entonces, con la meditación de la calma mental, ¿no? En este caso, lo que vamos a hacer es progresivamente ir avanzando, elevando el nivel de atención, elevando el nivel de concentración y como consecuencia de todo eso, entonces vamos a ir consiguiendo eliminar en ese proceso, vamos eliminando lo que es el apego a los objetos de los sentidos, y digo apego. El apego es un deseo exagerado. Esto siempre lo explico. El apego es un deseo exagerado, es una distorsión de la mente que superpone cualidades positivas en aquellas cosas que no las tienen. Irá disminuyendo la aversión hacia las cosas, esa reacción que tenemos de aversión, de enfado, ¿sí? Que no nos gusta esto, no nos gusta aquello. La aversión disminuye. El letargo, el espesor mental, el hundimiento mental, esa falta de energía va disminuyendo conforme vamos avanzando en la práctica de la calma mental. La agitación y la inquietud va disminuyendo, ¿sí? Y la mente de la duda también, esa mente que siempre está como entre dos caminos que no sabe para dónde tirar, esa duda también va a disminuir porque la mente se va volviendo cada día, se vuelve más estable y más clara. Y claridad significa que me voy a dar más cuenta de las cosas como son realmente, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de calma mental es la mente en un punto. En esta meditación no se analiza, no se reflexiona, no se investiga. Simplemente de lo que se trata es de colocar la mente en un punto y mantenerla ahí y darnos cuenta de cuándo se distrae y volver a ese punto, ¿sí? Y eso es lo que vamos a conseguir. Vamos a intentar reunir todos los trozos, todas las mentes partidas que tenemos y toda la energía dispersa la vamos a intentar reunir con esa práctica, ¿sí? ¿Para qué queremos ahora esto? Pues esto no es un fin en sí mismo. Este tipo de meditación que trae muchísimos beneficios por su propio lado, muchísimos beneficios a nivel físico y mental, es para otra cosa, es un medio para un fin. ¿Para qué quiero yo tener para qué quiero yo hacer de mi mente un instrumento poderoso, como un buen microscopio, un buen telescopio? Pues para ahora ir al vipassana, a la sabiduría. Para ahora poder comprender las cosas. Y ya ahí entramos en la analítica, en la meditación contemplativa, ¿sí? Aquí ya hay mucho, aquí ya podemos hablar de muchas cosas, pero ya es análisis, ya hay que contemplar, analizar, reflexionar. Y tengo que decir que la meditación contemplativa, la analítica, es la verdadera meditación. Esta es la verdadera meditación, porque cuando tú a la mente, a través de un proceso analítico, científico, tú le razonas, la mente va a comprender, ¿sí? Pero para llegar a este tipo de meditaciones, donde tienes que analizar las cosas, tienes que analizar el objeto, tienes que hacer, como ahora hablaremos un poquito, para que vean lo que es, mi mente tiene que estar un poco tranquila. Si yo tengo una mente agitada, en un momento me quedo dormido porque me falta energía. Si estoy tenso, con una mente tensa, tú no puedes llegar a analizar cosas profundas para que tú vayas comprendiendo y te vayas acercando más a la realidad, a lo que es tu vida, a lo que eres tú, a lo que es el mundo donde vives, cómo es el mundo donde tú vives, para comprender muchas cosas, ¿sí? Para que nuestra mente pueda llegar tener esa claridad, tenemos que tranquilizarla. Para eso utilizamos el poder de Shamatha y antes de Shamatha utilizamos la técnica de Anapanasati para aprender a usar, enfocar y refinar la atención para que esté más tranquila, esté más clara, ¿sí? Para aprender a relajar el cuerpo y la mente y luego ir a la técnica de Shamatha, calma mental, para obtener tantos beneficios, ¿sí? Ahí mejora nuestra salud interna, muchas cosas con la meditación, cuando se hace de una forma correcta, cuando se practica de una forma equilibrada, ¿sí? Flexible y bien hecho, sobre todo bien hecho, porque si
cuando estamos meditando no sabemos lo que estamos haciendo, pues entonces apague y vamos. En las meditaciones analíticas o reflexivas, ahí ya depende, va a haber dos tipos, ¿sí? Y va a ser cómo la mente se te relaciona ahí con el objeto. Hay objetos con los que yo medito que son mente, es decir, se tienen que convertir en mente, ¿sí? Por ejemplo, pongamos un ejemplo. Si yo quiero desarrollar el amor y la compasión, por ejemplo, mi mente tiene que involucrarse en una meditación analítica sobre el amor y la compasión, previo a haber meditado en la ecuanimidad, por ejemplo. Ecuanimidad. La mente no se tiene que convertir en ecuanimidad, tiene que comprender lo que es la ecuanimidad. Pero cuando yo ahora medito en el amor y la compasión, por ejemplo, entonces mi mente poco a poco tenemos que meditar de una forma determinada para que nuestra mente se vaya transformando, convirtiendo en amor y compasión. No puede estar separado, ¿sí? El objeto y el sujeto no pueden estar separados, como cuando yo miro un vaso ahí fuera. El vaso y la conciencia la conciencia visual están separados. Aquí no. Aquí tenemos que conseguir lo siguiente. Cuando meditamos, hacemos las meditaciones, el amor, la compasión, todas estas meditaciones tan preciosas para desarrollar las cualidades del corazón. Entonces, tenemos que meditar para que la mente se convierta en ese objeto, poco a poco. Hay otro tipo de meditaciones analíticas en los que la mente no se tiene que convertir en el objeto, no se tiene que convertir. Por ejemplo, cuando hablamos de reflexionar en la transitoriedad de los fenómenos, tan importante, meditación tan importante, que es meditar en la transitoriedad de los fenómenos. ¿Por qué? Pues porque, en primer lugar, este cuerpo y esta mente que tenemos están expuestos a la transitoriedad, a la muerte. Y una de las meditaciones más importantes que podemos hacer, cuando se hace bien hecha, es meditar en la impermanencia y muerte. Bien, ahí la mente no se tiene que convertir en la transitoriedad. La mente ya es transitoria. Está cambiando momento a momento. Eso significa transitorio, que las cosas cambian momento a momento. Entonces, la mente, la forma de meditar en este objeto, en la transitoriedad, por ejemplo, es de forma distinta. La mente no se tiene que transformar en ello. La mente tiene que comprender, poco a poco, cada vez más de cerca, comprender la transitoriedad. ¿Sí? Nosotros podemos comprender ahora mismo la transitoriedad burda, como todos los fenómenos que nos rodean en este universo cambian. Podemos observarlo en la naturaleza, podemos observarlo en nosotros mismos, en los demás, ¿sí? Cómo vamos cambiando. Pero solamente tenemos la percepción de esa transitoriedad, de ese cambio burdo. No tenemos la capacidad perceptiva, ¿sí? Para poder comprender la transitoriedad sutil, ¿sí? Que es cómo cambian las cosas momento a momento. Es decir, que para que nosotros vayamos envejeciendo, ¿sí? Niños, jóvenes, adultos, etcétera, etcétera, para que esto se produzca, ese cambio sí lo vemos, porque es evidente, lo podemos ver, ¿sí? Y fuera, en la naturaleza, pero el otro no. Pues para que se produzca ese cambio, se tiene que producir el cambio momentáneo. Y ese cambio momentáneo es momento a momento, pero no tenemos capacidad para verlo. Y esta meditación es muy importante porque el hecho de que no comprendamos de verdad, el de que no hayamos integrado muy bien lo que es la transitoriedad, por ejemplo, hace que nos apeguemos a las cosas como existiendo de una forma permanente. Esto es importante. Y si nos apegamos a las cosas con esa idea de permanencia, en la naturaleza no la tiene. Ni nuestro cuerpo, ni el cuerpo de los demás, ni nada, ni la fama, ni la reputación, ni nada de lo que podamos observar. Sí. Todo depende de causas y condiciones. Todo está cambiando, puede cambiar en cualquier momento. Y si nosotros nos apegamos sin darnos cuenta, porque a veces es inconsciente, nos apegamos a cualquier fenómeno que sea de la naturaleza de la transitoriedad, ¿cuál va a cambiar? Entonces después viene el sufrimiento. Porque por eso es tan importante las meditaciones analíticas, ¿de acuerdo?
Entonces, ya podemos distinguir ya lo que es una meditación unipuntual de lo que es una meditación analítica. Y vuelvo a repetir, que la verdadera meditación es la meditación analítica, donde yo reflexiono sobre algo y la mente comprende y es el proceso para salir de la ignorancia. ¿Sí? Ahora bien, hay algo que es importante, que es que voy a aprender a utilizar las dos al mismo tiempo. La meditación unipuntual y la meditación analítica. Si yo reflexiono, por ejemplo, en la impermanencia y en la muerte, y yo estoy reflexionando en esos puntos, muerte, por ejemplo, la muerte segura, y ahí tiene 3 puntos, y yo analizo, ¿no? Analizo. De ese análisis, de esa reflexión, en estado de tranquilidad, en estado de no distracción, surgirá, tiene que surgir. Tenemos que aprender a hacer surgir el objeto en el que yo me pueda concentrar para integrar aquí dentro y hacerlo fuerte aquí, para que esa meditación o esa idea no se quede a nivel superficial de nuestra mente, sino que esa es la forma de integrarlo. Entonces yo medito analíticamente en ese y en cualquiera, y debo de aprender, debo de saber encontrar el objeto de mi concentración, que ya no será la respiración, no será el proceso de los pensamientos, sino será aquello que yo descubro en mi meditación analítica, ¿sí? Y entonces ahí me concentro, ahí pongo mi mente, sin distracción. Y esa es la forma en la que yo voy integrando cualquier meditación analítica. Una, para poder convertir mi mente en ese objeto, como en el caso del amor y compasión, ¿sí? O en el caso de, por ejemplo, la transitoriedad o en en reflexionar en la naturaleza de los fenómenos, por ejemplo, quiere decir eh, que me están entrando Mensajes. mensajes y entonces me desconcentro, sí, me perdona. Sí, me entra mensaje y me despisto. Ok. Entonces, esta es la forma de que los distintos aspectos de nuestra mente que vamos a desarrollar, que los tenemos, nosotros tenemos, nuestro corazón está lleno de bondad, lleno de compasión, lleno de tantas cualidades impresionantes, de alegría, de generosidad. Tenemos una capacidad para la verdad y vivir de una vida, con una vida ética, ¿sí? Y la ética no me refiero a la moralidad que nos enseñaron, no. Esa ética me refiero cuando uno comprende lo que uno busca, lo que uno es, y que no hay ni siquiera un solo ser que no busque felicidad, que no quiere sufrimiento, y que todos los seres, todas las personas, todos los seres, incluido el más pequeño de los animales, quieren esto, ¿sí? Entonces, la ética viene de ahí, muy fácil. Yo no voy a hacerle a nadie daño a nadie, entonces no me voy a implicar en hacer daño absolutamente a nadie, ¿no? Entonces, todas estas cualidades ya las tenemos. O sea, muchas veces las personas creen que tienen que meditar para ser mejores personas, que tienen que hacer una práctica espiritual para ser mejores personas. No, ya lo somos. Somos buenas personas, pero no lo sabemos. Simplemente la capa más superficial de nuestra mente con la que utilizamos todos los días cubre, nos impide reconocer lo que realmente nosotros somos. ¿Sí? Esa mente de lo que tanto hemos hablado, ¿debido a qué? A la mente del ego, a la mente egoica, a la mente que piensa, a la mente que está siempre sufriendo, a la mente que siempre tiene miedo, toda la mente que está constantemente pensando, reflexionando, la mente que está en el pasado, en el futuro. Esa mente con la que utilizamos todos los días nos impide reconocer la mente realmente que hay detrás. O sea, nos quedamos en las nubes sin saber que está el cielo ahí detrás. Este es el tema. Entonces, la meditación es para esto, para tranquilizar la mente, para llevar esa tranquilidad y que aparezca ese espacio donde yo pueda ver, la mente pueda ver. La mente misma es la que se va a dar cuenta de esto, ¿sí? Es la que se va a dar cuenta. Ok. Es importante comprender esto que estamos hablando de la meditación, ¿sí? Es que hay distintos tipos de meditaciones, por supuesto, pero todas van a ir enfocadas a esto. Primero, tranquilizar tranquilizar la mente para conseguir la estabilidad mental y la claridad mental. Y luego, a ver, se va esto porque, a ver si ya puedo. A ver si
esa estabilidad la consigues con el A ver, trípode o como lo estés no, colocando. es que no, a ver, David, es que ahora se me ha ido esto, no Yo, sé, yo, ahora. yo te veo a ti, yo sí que te veo. Ahora, ahora te has quedado parado. Bueno, mientras el maestro vuelve, que a veces la tecnología nos descentra, pues si tenéis alguna duda, alguna cosita que queréis comentarle, en mayúsculas, por favor. A ver si voy a ser yo, que no sé si me he ido yo o nos hemos ido. Ahora, David. Ahora, ha vuelto. Se ha parado la imagen. Ha habido un momento que digo, igual soy yo el que me he ido y no tú. Pero te veo a ti, pero yo antes, allá la imagen mía desapareció de aquí. No, pero sí, Vosotros. sí que te veo. Yo te Perfecto. veo, los demás Ya, te vemos. perfecto. Así Ya, que, perfecto, perfecto. mm, Sí. Entonces, es muy claro. ¿Sí? Tres cosas muy sencillas. Primero, aprendemos en el proceso de la meditación, vamos a aprender a relajar el cuerpo y la mente sin perder la claridad mental. ¿Sí? Ahí empezamos a aprender a usar, enfocar y refinar la atención. Ahí vamos a empezar para conseguir esa estabilidad y claridad mental. Después vamos a utilizar esa base para ir a la práctica de shamatha, que es ya una técnica donde hay que pasar por 9 niveles de estabilización esto es meditativa. Samadhi, ¿verdad? Los 9 niveles es Samadhi. El samadhi es la estabilidad meditativa cuando tú la consigues. Ajá, o sea, es el final Samadhi. ¿O qué No, les decir? hay distintos samadhis. Si yo voy consiguiendo el segundo nivel, primer nivel, segundo nivel, pues estoy en un samadhi, después en otro, después en otro, después en otro, hasta llegar a conseguir un samadhi, el samadhi último, que es el noveno nivel de la estabilización meditativa, sí, la calma mental real, ¿de acuerdo? Pero que hay distintos niveles, porque en la mente se puede refinar y refinar y refinar y estabilizar hasta niveles muy altos, ¿de acuerdo? Como he dicho, ¿sí? Eso es. Y luego, ahí lo que hacemos es hacer que nuestra mente sea fuerte. Esa mente fuerte la vamos a agregar, se va a sumar a la voluntad que podemos tener, ¿sí? Yo puedo tener la voluntad, me pueden decir, si yo tengo este comportamiento en mi vida, y vivo así, de esta forma, voy a estar muy bien. Pero la vida nos puede apretar en un momento determinado y se rompe la voluntad. Y ya puedo entrar y hacer acciones que no son correctas. Pero ahora, si yo consigo concentración, mi mente se estabiliza mucho, muchísimo. He dicho que antes que las perturbaciones mentales más burdas se disminuye su fuerza. Es decir, voy a encontrarme más tranquilo, menos hiperactividad mental, más energía, más claridad para tomar decisiones, menos agitación, menos inquietud, menos espesor mental, menos aversivo, menos enfadón, nos enfadaremos menos, nuestras relaciones con nosotros mismos mejoran, las relaciones con los demás mejoran, ¿sí? Y esa fuerza ahora, que trae tantos beneficios a nivel físico y mental, esa energía, ahora la vamos a utilizar para algo más. Ahí está la sabiduría. Esa es la sabiduría que es el vipassana, o el lapton en tibetano, ¿sí? Ahora vamos a comprender cosas. ¿Qué cosas vamos a comprender con la sabiduría y con esa estabilidad en nuestra vida? Pues vamos a intentar comprender algo que los seres humanos lo interpretamos al revés. Lo que es de la naturaleza de la transitoriedad lo consideramos como siendo permanente o lo percibimos como siendo permanente. Lo que es de la naturaleza del sufrimiento lo concebimos y lo percibimos como siendo felicidad. Lo que no tiene esencia por su propio lado, lo que no existe de forma inherente por su propio lado, como nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros pensamientos y todo lo que nos rodea, todo eso no depende de causas y condiciones. No es así como nosotros lo percibimos. Al percibir nosotros un recuerdo, un pensamiento, por ejemplo, como no comprendemos la naturaleza de nuestra mente, entonces le damos una realidad. Nos quedamos y nos identificamos con todos nuestros pensamientos, nuestros procesos mentales, y nosotros no somos eso. Eso es un momento, y eso está pasando. Esos pensamientos, esos recuerdos, todo esto, todas esas emociones que pasan por nuestra mente,
no forman parte de la naturaleza de nuestra mente. Nuestra mente tiene esa capacidad de pensar, reaccionar, todo esto. Pero nosotros no somos esto. Nos identificamos o nos estamos identificando con la peor parte nuestra. Vuelvo a repetir que nos quedamos con las nubes y no vemos el cielo. Entonces, el comprender la realidad, el comprender que todas las cosas dependen de causas y condiciones, que todas las cosas están en proceso de evolución constante, que es transitorio, eso nos ayudaría a no apegarnos a las cosas. Esto nos ayudaría a vivir con más calidad la vida, ¿sí? No se trata de no vivir la vida, se trata de vivir esa misma vida con calidad, ¿sí? Nada más. Entonces, cuanto más nos acerquemos a comprender cómo es la realidad, y eso nos lo dará la sabiduría, el vipassana, ¿sí? Cuanto más nos acerquemos a comprender la realidad, nuestra propia realidad y la realidad del mundo donde vivimos, nos retiramos, nos vamos alejando del sufrimiento inútil, ¿sí? Porque a veces una persona puede ser una gran persona y tener un buen corazón, pero sigue sufriendo. Falta sabiduría. Le falta sabiduría. Le falta ahora comprender qué es por qué le ocurren las cosas que le pasan en la vida. ¿Por qué me pasa a mí esto? Si yo soy buena persona, ahora lo que no entiende es que no comprende la realidad. No es porque no sea buena persona, es porque no sabe cómo funciona su mundo externo y cómo funciona su mundo interno aquí dentro, porque no miró nunca. Aquí dentro miramos muy poco, si acaso miramos alguna vez, ¿no? Si acaso miramos alguna vez, porque estamos siempre mirando el mundo externo, porque tenemos 5 puertas hacia afuera, las 5 conciencias sensoriales. Y dentro, la conciencia mental es la que nos conecta con nuestro mundo interno, pero no miramos ahí nunca. Hemos estado siempre mirando fuera, creyendo que la única forma de vida que hay, la única forma de vivir que hay es estar en contacto con la realidad del mundo físico, del mundo de los objetos de los sentidos. Y entonces nunca tuvimos la oportunidad de mirar dentro. Y ahora, como siempre he dicho, y pongo como ejemplo lo que dice un gran neurocientífico hoy, ¿sí? Que es Christoph Koch, que dijo, nadie nos enseñó a mirar, nadie nos enseñó qué es nuestra mente y cómo funciona. Y mucho menos dijo cómo se puede desarrollar la mente. Y él no dijo cerebro, dijo mente. Una cosa es el cerebro y otra la mente, que están muy unidos y están muy relacionados perfectamente. Vamos, tan unidos como el agua y la humedad, ¿sí? O el calor y el fuego. Pero son distintos, totalmente, ¿sí? Cuando yo siento, si yo me pusieran unos electrodos, ¿sí? En un laboratorio y miraran el electroencefalograma, Sí. podrían ver cosas, ¿sí? Podrían ver, se está activando esta zona de aquí o esta zona de aquí. Pero ellos lo que no sabrían nunca es si yo estoy meditando en amor y compasión o estoy meditando en meditación unipuntual o estoy meditando en otras cosas, ¿sí? O qué tipo de acción yo estoy haciendo con mi mente. Ellos pueden ver, pero lo que yo siento, eso no aparece allí. No aparece. Aparecen las consecuencias de lo que hay allí. Como si estuviéramos confundiendo la electricidad con el cable, ¿sí? Yo necesito un cable. El cable por donde va la electricidad, ¿sí? El cobre, ¿sí? Y luego en lo que va por allí. Pero lo que va por allí y el cobre son distintos, ¿sí? Correcto. Nosotros tenemos un sistema nervioso y un cerebro maravilloso. Un cuerpo, bueno, ese cerebro que tenemos es impresionante y tenemos que aprovecharlo, obviamente. Ese neocorte que tenemos, que se ha desarrollado a lo largo de los siglos y siglos y siglos y siglos y siglos y miles de años, tenemos que aprovecharlo ahora para algo, no él que se aproveche de nosotros, no él que nos arrastre, que no nos arrastren nuestros pensamientos, nuestras emociones, sino que seamos nosotros los que tengamos control de nuestras emociones. Y la meditación nos ayuda a tener, no solamente conservar nuestra salud física,
que para eso hay muchas cosas, sino que la meditación fundamentalmente es para cuidar de nuestra salud mental. Eso es fundamental. La meditación cuida de nuestra salud mental, ¿sí? Y ahí ya, pues, hay muchos tipos de meditaciones, porque hay muchos tipos de personas con distintas capacidades, distintas tendencias, y a cada uno le va una u otra. Uno le va la meditación Zen, otro le va la meditación Theravada, ¿sí? Otro le va la meditación tibetana, otros hacen dentro del propio budismo, del indo-tibetano, o de las escuelas, de los distintos linajes del budismo tibetano, tienes las meditaciones que se hacen con shamatha, con lacto, meditaciones que hacen otro linaje como el Dzogchen, como el Mahamudra del Tantra, el Mahamudra del Sutra, o sea, muchos tipos de meditaciones dentro de esto, ¿sí? Pero sobre todo va encaminado a desarrollar las cualidades tan increíbles que tenemos nosotros, ya aquí dentro, ahí dentro. Y, y Zopa, una pregunta. Entonces, para también aclarar a la gente que está aquí, ¿qué no es meditación? Meditación. Bueno, es muy fácil. Meditación es lo que mucha gente dice, dejar la mente en blanco. La mente no se puede dejar en blanco nunca. Es imposible. Tú no le puedes decir a tu corazón que se pare, ¿verdad? Ni a los pulmones, ni a los riñones. ¿Cómo le vas a decir al cerebro, o sea, a tu mente, que la capacidad que tiene es de pensar, razonar, etiquetar, poner nombre, recordar, todas esas capacidades que tiene nuestra mente de estar atenta de esto? ¿Cómo le vas a decir para? No puedes. Es imposible. ¿De acuerdo? Pero en meditación va a ocurrir algo increíble, que es que cuando nosotros estamos con una mente distraída o inatenta, somos esclavos de nuestros procesos mentales. Pero con una mente atenta, con una mente focalizada, ¿sí? Que la podemos desarrollar, esos pensamientos, esos recuerdos, esas emociones no nos arrastrarán. ¿Por qué? Porque tendremos estabilidad y claridad en nuestra mente. ¿Sí? Eso es. No se puede parar. La meditación no es para relajarse únicamente. Va a venir mucha, y una relajación muy distinta a la relajación que puede producir cualquier otra técnica de relajación. Porque en esta relajación va a ser muy profunda. Conforme más se avanza en meditación, va a ser más profunda, pero con una cualidad increíble, que no se pierde la claridad mental, que la mente no se hunde hacia adentro, ¿sí? Que no nos quedamos dormidos, ¿sí? Eso es, así es. Sí, lo que pasa es que al principio no hay calma mental, hay mucho ruido mental. Oh, Y ¿no? Cuando empiezas a meditar y te das cuenta de los pensamientos que tienes, claro, a veces al principio sobre todo hay que tener mucha tranquilidad y mucha paciencia con esos pensamientos que están pululando todo el rato por nuestra mente. ahí está, ahí donde está cuando se aprende a meditar bien. Que es lo que hago yo primero, postura del cuerpo. Aprendemos cómo se sienta uno en la postura que cada uno pueda. Esto no es hay que sentarse en la postura del loto. No, tendrá sus ventajas. Sentarse en la postura del loto, medio loto, la postura bodhisattva, etcétera, etcétera. Pero una persona puede meditar sentado en su silla. Una persona puede meditar en posición de savasana correctamente. Y una persona que está enferma o que está impedida puede meditar en su cama correctamente si aprende a meditar ahí, ¿no? Y una persona cuando aprende a meditar puede aprender a meditar caminando y puede saber lo que es la meditación cuando está haciendo cualquier actividad en la vida. Pues claro, esto se está diciendo porque si estamos atentos a lo que estamos haciendo, ¿sí? Si hay atención, si estamos en un estado de no distracción, esa palabra es la que yo me gusta emplear, no distracción. Y esa es la que vamos a conseguir poco a poco a través de la meditación, para estar en nuestra vida menos distraídos, ¿sí? Se dice mucho que la vida se vive en el presente, en el aquí y el ahora. Bueno, hay que trabajar un poquito para llegar a ese momento, aquí y el ahora. Porque para llegar a ese instante de aquí y ahora y poder ser totalmente consciente de lo que estamos viviendo en ese momento,
Para eso necesitamos primero el silencio de la mente. Primero tenemos que silenciar la mente. Tenemos que dejar espacio en nuestra mente. Y eso es lo que nos ayudará a la meditación. ¿Sí? Si no, no. Entonces, si no estamos en ese presente, que es atento, por ejemplo, a nuestra respiración. La respiración nunca está en el pasado. Nunca visita el futuro. La respiración se produce en el instante, en el momento, en el presente. Si tú estás atento a tu respiración, si eres consciente de tu respiración y tu mente está atenta a lo que está haciendo en ese momento, tú estás viviendo ahí en ese presente, ¿sí? Porque estás dejando tu mente tranquila. Porque los meditadores, cuando nos sentamos y vienen toda esa avalancha de pensamientos, sabemos qué tenemos que hacer con ella, porque esa es lo que aprendemos a hacer, que es la postura de la mente. Aprendemos a la postura del cuerpo y después la postura de la mente. Y ahí donde aprendemos qué hacer con la mente cuando yo estoy aquí, dónde la pongo, pues depende de lo que estemos haciendo. ¿Estamos haciendo meditación unipuntual? Pues la mente en un punto. Y al maestro te enseñará en qué punto la pones, ¿sí? ¿Cuál es el punto de anclaje para que tu mente se pose ahí para poder ir desarrollando exponencialmente la atención, la concentración, la vigilancia mental, la introspección y poco a poco la consciencia? Luego, donde hay atención, hay consciencia, y donde hay consciencia, hay atención, ¿sí? Y luego, la introspección es la que te dirá en tu vida, en cada momento, si lo que tú estás haciendo en ese momento está de acuerdo con tus propósitos o no. Si lo que tú estás haciendo corresponde a lo que tú quieres hacer en ese momento o no. Si aquello es perjudicial para ti o no. Eso lo va a dar la sabiduría. O lo que es la introspección, que es una parte de la sabiduría. ¿Sí? De modo que el maestro te enseña en cada momento lo que tienes que hacer. Luego, cuando tú ya pasas a una meditación analítica, pues te va a enseñar a hacerla. Y distintas meditaciones analíticas o reflexivas. Y luego, pues una vez que tú ya sabes hacerlas, las puedes hacer tú solo. Porque lo bueno de esto es que el maestro que te lo enseña de verdad no quiere un discípulo ciego. Lo que quiere es discípulos libres. No quiere un discípulo para toda la vida. No. El maestro enseña a los demás porque quiere que las personas sean libres. Y la libertad, la verdadera libertad, viene del interior. Conseguir la libertad interna, que es a la que se refería Erich Fromm cuando siempre hablaba de la libertad, de externa o interna, ¿sí? Conseguir. No habrá libertad externa nunca en la sociedad si antes no somos libres internamente. Si antes no nos liberamos de nuestras emociones aflictivas, de todos nuestros engaños, de que estamos siempre, nos tiene siempre en conflicto, ¿sí? Y esto es lo que ayuda a la meditación, a que una persona se convierta en una persona libre, de que no esté atada a esas cadenas que son invisibles, a las cadenas de la ignorancia, de no comprender las cosas, a las cadenas de las aflicciones mentales, a las aflicciones del apego, la envidia, los celos, a todo eso. Esas son las emociones destructivas que nos referimos aquí, no a las emociones normales que debe de ser una persona. Las emociones de ver a la persona que quieres, de ver una puesta de sol, de la emoción que sientes, de escuchar una música preciosa que te gusta, que te inspira. No, esas emociones no nos referimos aquí. Aquí nos referimos a las emociones que nos hacen sufrir, que nos hacen daño, sin querer. A todo aquello que está en la parte más profunda de nuestro inconsciente, aquí dentro, y como decía Carl Jung, ¿sí? Y que esas son las peligrosas. No sabemos, porque no miramos nunca adentro, lo inmensamente condicionados que estamos por muchas cosas, por hábitos, frustraciones, miedos, y que todo eso condiciona nuestra vida en cada instante, condiciona nuestras relaciones con nosotros mismos y con los demás. ¿Sí? A veces somos nosotros nuestros propios enemigos, nos decimos cosas que no nos merecemos, nos infravaloramos, pero eso lo hace porque no conocemos realmente quiénes somos, no nos conocemos, ¿sí? Y si Fíjate, no miramos Zopa. dentro, ¿cómo vamos a Sí. conocernos? Si no miramos dentro. Zopa, pues mira, a esto que estás diciendo, al hilo que estás comentando de las emociones, te voy a contar una experiencia que tuve
la semana pasada, el martes, meditando por la mañana a las 7 menos cuarto, estaba normal en la posición y de repente me vino un miedo a no ser capaz, o sea, me sacó de la meditación de Anapanasati, o sea, fue como, o sea, un cortisol en el cuerpo que sentí como un zurriagazo que era como que me quería levantar. Y entonces dije, no, voy a seguir en mi respiración, no voy a bloquear el miedo, lo voy a dejar ahí. Practiqué un mix de vipassana, de sensaciones físicas de aceptar lo que estaba sintiendo y dije, me agarro completamente a la respiración, tranquilamente, y permito que mi cuerpo siente ese cortisol, porque o sea, lo identifiqué clarísimamente, era miedo a no ser capaz. Un miedo muy conocido por mí desde pequeñito, pero fue como, pero vamos, que es que mi cuerpo no se puso a temblar, pero vamos, que quería levantarse directamente de la meditación. Llegó como un rayo, vamos. Y entonces yo dije, bueno, lo voy a dejar, lo dejo ahí, yo sigo en la que pueda, sigo ahí. Y cuando terminé la meditación fue cuando conecté con ese miedo, pues para sanar ese miedo, pues para ver de dónde me venía, de mi niño interior, tal. Pero o sea, tuve una urgencia de levantarme. O sea, es como que me quería sacar completamente de la meditación. Sí. En meditación, pues, siempre dije que en los campos de la primavera no hay nada que no pueda florecer. A la mente de un meditador que está bien guiado o que está haciendo sus cosas bien, no hay nada que no pueda surgir. Entonces ahí donde está primero la figura del maestro que haya mirado mucho tiempo la mente, que tenga un conocimiento muy bueno de la mente para poder ayudar a la persona que está ahí meditando y que pueda surgir esas emociones, porque cuanto la mente más se aclara, más surge. Cuanto el agua turbia, si no la removemos, si la dejamos quieta, poco a poco los pozos se van al fondo y el agua se vuelve clara. La meditación es lo que va a hacer con nosotros. La meditación va a ser un espejo, porque la mente se va aclarando, se va estabilizando, aclarando y pueden surgir, pueden aflorar todas estas emociones, muchas cosas de atrás que tenemos ahí dentro. Y ahora el tema está en que la persona tiene que ser guiada, ayudada, para poder enseñarle a manejar esas emociones que surgen. Ahí está la labor de los buenos psicoterapeutas. El buen psicólogo, el buen psicoterapeuta es aquel que hace de espejo, que sabe perfectamente cómo ahondar para que surjan y afloren esas cosas. Todos los traumas, todo lo que hay de atrás, o todo lo que tenemos, para que la persona lo pueda manejar, para que pueda dejarlo ir, soltar, ¿sí? Y hay que tener, sí, mucho cuidado. Y sobre todo porque son miedos, esto que pasó, son miedos irracionales. No estamos hablando de los miedos racionales. Correcto. Con el que el ser humano nacemos para defender nuestra vida, ¿sí? O para vivir. No, estamos hablando de todos los miedos irracionales. El miedo escénico. ¿Qué pensarán de mí? ¿Ese miedo es lógico? Bueno, vale, sí, es lógico, ¿vale? Pero hay personas que se quedan toda su vida ahí y sufren mucho con los miedos irracionales. Bueno, hay ya muchos métodos, muchos psicoterapeutas y terapeutas que ayudan a las personas a salir de estos miedos irracionales. Igual la meditación va a salir todo esto. Hay que ayudar a la persona que está meditando para que comprenda ese proceso y que tome contacto con esa emoción. Que las emociones, siempre lo he dicho, y esto es muy importante, las emociones no se reprimen, no se evaden y no se exteriorizan fuertemente. No, las emociones tienen que ser comprendidas. Y aquí es donde está la fortaleza de la meditación cuando te enseña, cuando te desarrollas la atención, la introspección, la vigilancia mental, la concentración y después la ecuanimidad, ¿sí? Que tú sabes que muchas veces la desarrollamos en el Vipassana cuando lo enseñamos de esa forma. Practicar la ecuanimidad y sobre todo en la meditación profunda, que surgen todas estas cosas y que vayan aflorando y que la persona misma se vaya dando cuenta de que
eso no le hace daño, no le va a hacer daño. Es lo que yo haga en mi mente, es la reacción que yo tenga aquí, será lo que va a decidir o va a determinar lo que va a surgir después. A la mente puede surgir cualquier cosa. El tema es cómo yo reacciono a eso que viene en mi mente, qué credibilidad le doy yo a esa mente. Entonces, todo esto, ahí donde está el buen maestro, que va a enseñar a la persona que, por dónde va, en qué punto está, cómo puede afrontar eso, ¿sí? Y, Pues me enseñaste muy bien, Zopa. Porque pude aguantar ahí, madre mía, lo que vino. Y ahí me quedé, dije, bueno, ya luego lo resolvemos. Ahora mismo vamos a seguir con la meditación. Pero fue impresionante, ¿eh? Me sacó completamente de la meditación. Impresionante. puede ser, sí. Sí, sí. La mente es muy poderosa, David. La mente es muy, muy, muy poderosa. Más de lo que nosotros nos imaginamos, ¿sí? Y la mente, quiero decirlo, la mente es como un cristal. Nuestra mente es fundamental, es como un cristal, ¿sí? Se convierte en lo que tú la ocupes, ¿sí? El ejemplo que siempre se pone, que es muy clarificador, es, si yo tengo un vaso de agua, imaginar que el vaso de agua, ese vasito, muestra ese vaso que el que estás bebiendo, agua clara. ¿Vale? Imaginar que eso es nuestra mente, agua clara con unas propiedades increíbles. ¿Vale? Si yo a ese vaso de agua le pongo cianuro, cuando David se lo tome, ¿qué pasaría? Mejor no me lo tomo, pero Que sí. mejor no se lo tome. Vale, pero por arte de una química, yo puedo quitar el cianuro otra vez, por el arte de la química, y queda el agua. Si yo en vez de cianuro le pongo medicina, ¿sí? Entonces, pues le sienta bien a su cuerpo y se cura de algo. Pero también yo puedo, por arte de magia, quitar la medicina y queda el agua. Quiere decir que nuestra mente se convierte en lo que nosotros la ocupemos. Es decir, queréis, si queremos ser desgraciados, nos convertimos en desgraciados. Si queremos ser personas con coraje y felices, también. El poder está en nosotros. O sea que todas las personas, cuando se dice todas las cosas que se dicen, de que podemos hacer lo que queramos, todas las técnicas que hay, todo lo que para ser mejor, está bien, todo está basado en eso. Que nuestra mente es como un cristal, que es como agua pura, que se convierte en lo que lo ocupemos. Si yo la ensucio, si la contamino, igual que contaminamos la naturaleza, entonces mi mente se contamina. Y todas las capacidades que tiene nuestra mente, tan increíbles como la atención, la introspección, la bondad, la percepción, que es con la forma en que percibimos y distinguimos las cosas, todo eso se nula, nos roba automáticamente toda la capacidad de nuestra mente de raciocinio, automáticamente. Si mi mente está bajo el poder del enfado, pero todo lo que yo haga a partir de ahí, cuando yo hablo, cuando yo piense, cuando yo actúe, va a estar bajo el poder del enfado. Se acabó. El color del agua se acabó. Imaginar que el enfado es rojo, pues el agua se convierte en rojo y se acabaron todas las cualidades que tenemos en nuestra mente. Sin embargo, si vamos logrando trabajar para que esa emoción aflictiva de enfado se vaya, trabajando con otras cualidades, pues tendremos cualidades de tranquilidad, equilibrio, paz. ¿Para qué? Para actuar correctamente en nuestra vida. O sea, no necesariamente yo tengo que generar una mente de enfado y de odio o de ira, ¿no? Yo puedo generar en un momento determinado, ponerme enérgico porque en una situación determinada tenga que hacer algo, ¿sí? Parar a alguien, es decir, quieto aquí, pero ponerme enérgico, pero dentro de mí estoy muy equilibrado, ¿sí? Eso es. Entonces, darnos cuenta de todo esto es maravilloso. Desde luego, yo siempre recomiendo y voy a hacer como siempre hago en mis directos, momento publicitario, en este caso, sí o sí, un retiro de meditación vipassana, por supuesto, con el maestro Zopa, mi maestro. Yo no he hecho otro retiro de meditación que no sea contigo. Llevo ya, lo contaba hoy, 17 retiros contigo. Madre mía, 17 retiros. Y bueno, él está por toda España. Tenéis en su web zopa.es, bueno, en su perfil de Instagram, que
luego cuando termine esto, por favor, seguidle, pues ahí están todo el calendario de retiros. Y si estás por Madrid y en veranito, ahora en julio, y te apetece estar 7 días de meditación vipassana a tope, aprendiendo con el maestro Zopa, pues también puedes. Y en otras ciudades de España. Zopa, llevamos 1 hora y 5 y 6 minutos. ¿Qué te Uh, parece si hacemos esa meditación que siempre wow. nos haces un poquito para, para ir ya suavemente a... Bueno, espérate. Y aquí, por supuesto, libro total del maestro, que sí o sí tienes que tenerlo como de cabecera. Silencia tu mente, enciende tu corazón. Un libro maravilloso para entender la meditación de forma fácil y además con meditaciones grabadas con la voz de Zopa, no una máquina de inteligencia artificial. Es Zopa en carne y hueso grabada con su voz. También es espectacular. Bueno, pues ya he terminado mi momento promocional, que es que me encanta meter mis pequeños momentos promocionales aquí. Pues terminamos con una pequeña meditación, ¿te parece? Vamos a hacer una meditación de 10 minutos tranquilos. Esta meditación que vamos a hacer se llama conciencia abierta, ¿sí? Es muy buena para a la hora de, si la aprendemos y la hacemos, veréis qué sencilla es. A la hora de que en nuestra vida cotidiana, pues, nos encontremos en una complicación, un problema, nos encontremos atascados y allí podemos aplicar esto que vamos a hacer ahora, ¿sí? Ok. Primero vamos a hacer un poquito, como unos minutos, solamente unos minutos, pero después vosotros podéis alargarlo en casa, que es primero, vamos a relajar el cuerpo y la mente sin perder la claridad mental. Y lo vamos a hacer así, de la siguiente forma. Cada uno de os sentaros como normalmente os sentéis en meditación, en una silla, en un cojín, pero que sea una postura equilibrada y que sobre todo la espalda esté derecha. ¿Sí? En este momento, si queréis, no es la postura correcta de cerrar los ojos. El que quiera puede dejar que entre un poquito de luz, es muy importante. Si queréis, en este momento podéis cerrar los ojos, que facilita el que la mente se vuelva hacia adentro. Cuando la mente se vuelva hacia adentro, veréis que lo primero que nos encontramos es nuestra propia respiración. Pues simplemente, sentid vuestra respiración. No penséis en respirar. Sentid vuestra respiración. Cada uno como surja, sin alterarla, sin intentar cambiarla, sin cambiar su ritmo. No, cada uno tiene su respiración y como lo que queremos es encontrarnos con la verdad, pues la verdad que nos encontramos en nuestra propia respiración y la dejamos tal cual es, sin alterar. Veréis que sois conscientes de vuestro cuerpo, de toda vuestra estructura física. Tomad conciencia de todo vuestro cuerpo. Mirad si hay tensión en alguna parte del cuerpo. Si hay tensión, aprovechad vuestra expiración para soltar esa tensión. Soltad esa tensión, aflojar vuestro cuerpo sin perder la compostura. Aprovechad vuestra expiración para soltar ese nudo, esa tensión, esté donde esté.
Igualmente ahora, vamos a hacer con la mente. No, no es raro que no tengamos algún problema o algo que nos inquiete en cualquier momento. Pues cuando estamos así en meditación, ahora lo que vamos a hacer es ese problema, esa, ese pensamiento que nos inquieta, lo vamos a soltar, lo vamos a dejar ir, aprovechando la inspiración, dejarlo ir, soltarlo. Porque ese problema, aunque esté pasando fuera, ahora mismo, si tú lo tienes en tu mente, es simplemente un pensamiento, un concepto. Si tú lo tienes ahí, te puede hacer sufrir ahora. Ese pensamiento, esa inquietud, suéltalo, déjalo ir. No te identifiques con él, suéltalo. Aprovecha tu inspiración para soltarlo. Porque ese problema, esa inquietud que tienes en tu mente, no es el problema real, es la imagen mental del problema. Y eso es un concepto, suéltalo. Luego quizás mañana puedas, con una mente tranquila, estable, clara, puedas sentarte y afrontar ese problema. Pero ahora no, ahora suéltalo. Y esto podéis hacerlo siempre que queráis. Para poder tener la mente más tranquila, más estable y más clara, para afrontar los problemas que tengamos, las vicisitudes de la vida. Porque si lo hacemos con una mente intranquila, inestable, preocupada, entonces el problema puede ser más difícil de resolver o de verlo. Soltada ahora. Así relajamos el cuerpo y la mente sin perder la claridad mental. Permanecemos apaciblemente junto a nuestra respiración, sintiendo nuestra respiración. Podéis comprobar cómo poco a poco la mente se equilibra, el cuerpo y la mente se armonizan, conscientes de nuestro cuerpo, conscientes de cómo nuestro cuerpo está en contacto con la silla, conscientes de todos los ruidos que pueda haber fuera en nuestro entorno, conscientes de las sensaciones de nuestro cuerpo, conscientes de todos nuestros procesos mentales. Pueden venir pensamientos, recuerdos, puede venir cualquier cosa,
Pero nosotros no juzgamos, no criticamos, no etiquetamos nada, absolutamente nada. Nuestra conciencia está abierta, atento, sin distracción, sin juzgar, simplemente consciente de todo. Con ecuanimidad, sin reacciones de aversión, enfado, apego, aferramiento. Un estado de no distracción, con una mente clara, comprendiendo todo. Recuperando nuestra salud física y mental. El cuerpo quieto como una montaña, inamovible. Nuestra mente como el espacio, amplio, consciente de todo, sin involucrarnos en nada, sin distracción. Un pensamiento nunca te puede hacer daño. El daño proviene de la reacción que nosotros ejercemos sobre ese pensamiento.
Bueno, podemos salir ahora ya de la meditación tranquilamente, muy despacio, porque ya es tarde para vosotros y para nosotros también. No quiero que os canséis, seguro tenéis muchas responsabilidades para mañana. Todo. Bueno, Que, al menos es viernes. ah, ok. Ujú. Ok, ok, ok. Pues sí, vamos a descansar mañana un Un poco todos. poquito, sí. Qué bueno. Muchas gracias, Zopa, como Bueno, siempre. Siempre es un placer y un honor tenerte aquí, aprendiendo, como siempre. pues nada, David, muchas gracias a ti también por la labor que haces también, que todos los días estás ahí ayudando mucho a las personas, ¿sí? Muchísimo. Y lo digo, a las personas que han estado aquí con nosotros hoy también les mando bueno, un abrazo y darle las gracias por haber estado aquí también, ¿sí? Ujú. ¿Ok? Muy bien. Pues buenas noches. Nos hemos ido casi a las 11 de la noche, pero bueno, la noche es joven también. Muchísimas gracias, Topa, y gracias a todas las personas que habéis estado aquí. Muchas gracias A y todos. hasta la próxima. Hasta la próxima, David. Hasta luego. Gracias, Adiós. gracias. Hasta luego.